Costa Rica, como la gente sabe, es un país pequeño, tiene 5 millones de habitantes y ha sido una democracia muy sólida tradicionalmente. Ayer se tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y la definitiva. Y aunque las encuestas decían que iba a estar muy parejo, prácticamente mencionaban un empate técnico, pues ha ganado los comicios por un amplio margen Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana. Obtuvo el 60,74% de los votos y derrotó a Fabricio Alvarado con el 39,2%, casi que lo duplican en cierto modo. El señor Carlos Alvarado ha sido ministro de Desarrollo Humano, ha sido periodista, estudió también en la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Propone cosas como mayor construcción de carreteras, terminar un tren eléctrico interurbano, incluso incluir algunos productos en el impuesto al valor agregado, al valor añadido, el IVA. Y Fabricio Alvarado, por contraste, es un hombre que ha sido cantante de música evangélica y además había tenido un apoyo importante como consecuencia de una opinión consultiva que había dado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a Costa Rica, en el sentido de que allá deben protegerse, igual que los derechos de las parejas heterosexuales, debían protegerse los derechos de las parejas homosexuales. ¿Cómo puede interpretar uno este triunfo de Carlos Alvarado? Porque entre otras cosas, aparte de que las encuestas fallaron, hay que decir de otro lado que el sistema bipartidista en Costa Rica parece haber entrado en el congelador. Los dos partidos, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, que han sido los tradicionales en Costa Rica, en el panorama político costarricense, pues parece que no tuvieron realmente mucha fuerza aquí. ¿Qué se puede esperar de este gobierno? Sobre todo, y perdón porque me extienda con una pregunta más, cuando el señor Carlos Alvarado tiene en el Congreso solamente 14 diputados, 14 escaños ocupa, que es alrededor del 25% del total. 10 diputados, de hecho. El que era Fabricio Alvarado, el Partido de Restauración Nacional, fue el que tuvo 14. Carlos Alvarado va a llegar apenas con 10, todavía menos. Bueno, yo creo que Carlos Alvarado va a entrar con una luna de miel, porque yo creo que el país se enamoró de él en los últimos días. Yo el viernes aquí en el programa predije que él iba a ganar, pero nunca pensé que por este margen. Y tampoco pensé de que el abstencionismo fuera menor en esta segunda ronda que en la primera ronda. O sea, los costarricenses fueron a las urnas en masa. Los costarricenses siempre son muy reacios al cambio radical. Y en este caso, Fabricio Alvarado representaba un cambio radical. Y yo creo que mucho costarricense al final se sintió bastante con temor, con cierto temor, por el tema de las declaraciones de Fabricio en materia de derechos de las minorías sexuales, la mezcla que hacía de religión y política y demás. Carlos Alvarado entonces va a entrar con esta mini luna de miel, pero con una realidad legislativa muy desfavorable, y es que efectivamente solo cuenta con 10 diputados, y con un problema que es una bola de nieve tipo avalancha que se le viene encima, que es el tema del déficit fiscal. Un déficit fiscal que está proyectado a cerrar en 7.1% del PIB este año, si no se realizan ningún tipo de reformas, y que si no se atiende de manera inmediata, probablemente en un año tengamos una fuerte crisis económica en Costa Rica. Carlos Alvarado, su instinto, de donde él viene ideológicamente, él es un socialdemócrata, de donde él viene entonces es de aumentar impuestos. Él ha dicho que Costa Rica, si quiere ser desarrollado, necesita impuestos de país desarrollado. Esa es su visión. Lleva un sindicalista del sector público, un líder de sindicalista del sector público como candidato a vicepresidente. Y bueno, en esta segunda ronda tuvo que moverse un poco más al centro, haciendo una alianza con Rodolfo Pisa, el candidato social cristiano de centro derecha, prometiendo más medidas de contención del gasto, con tal de hacerle frente al déficit fiscal. Pero bueno, en esto es donde el nuevo presidente va a tener que inaugurarse, en tratar de promover una agenda de reformas fiscales que sea lo suficientemente contundente como para convencer a los mercados de que Costa Rica va en el rumbo correcto de restaurar la sanidad de sus finanzas públicas. Si no lo logra, o si su receta va a ser un énfasis exagerado en el tema de más impuestos versus contención del gasto, creo yo que este presidente, que es muy joven, 38 años, va a tener un difícil paso por la presidencia de la República.
Profesor Langer, ¿era Carlos Alvarado la mejor opción para Costa Rica o la menos mala, como pasa en muchos países, en el sentido de que, claro, Fabricio Alvarado, el contrincante, logró tener muchísimo respaldo por la circunstancia que mencionaba yo de esta opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde decía que las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Y eso generó dentro de los evangélicos en Costa Rica un gran rechazo a lo de la Corte, y por eso era el apoyo masivo que tenía Fabricio Alvarado. ¿Era Carlos Alvarado lo mejor que podía pasar a Costa Rica? Bueno, en realidad lo interesante es que las elecciones anteriores explotaron el sistema tradicional, donde los dos partidos que normalmente tenían los más votos ni entraron en la segunda ronda. Entonces, pero Carlos Alvarado de alguna forma es el que más, es el continuismo. En ese sentido creo que es bueno porque Costa Rica realmente creo que necesita continuidad, y también me parece que ese populismo que hay que mete la parte de religión con la política es un populismo muy peligroso, porque como decíamos también puede quitar derechos a ciertos sectores de la población, que no me parece algo muy democrático. Coincide con ese punto de vista de Eric Langer. Raquel Sí, Godes. suelo coincidir mucho con el profesor Langer. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es bueno, por lo menos en esta época post-Trump o en medio de Trump, que haya algún atisbo de luz y no sean los populismos los que ganen, ni las corrientes ultra mega conservadoras, y mucho menos ligadas a algo tan visceral como es la religión, y vincularlo en esta época me parecería algo muy arriesgado. Es cierto que representa el continuismo. Lo que sí es que vuelvo a hablar sobre mi cruzada contra las encuestas. Por favor, que alguien tome medidas contra esto, porque es que es ridículamente absurdo. No sé quién lleva a cabo... Estos días estoy estudiando un poco sobre temas de muestreo en las encuestas electorales, y es impresionante los fallos que pueden llegar a haber en esta época. O sea, me parece increíble que el margen de error sea tan absurdamente grande, ¿no? Pero bueno, dicho esto, creo que Costa Rica, dentro de lo que había escogido después de la primera vuelta, ha optado por el sentido común. Es muy destacable que sea alguien tan joven, eso es cierto. Vamos a ver de qué manera lleva a cabo lo que comentaba Juan Carlos con el tema de la reforma fiscal, y sobre todo ese estrecho apoyo legislativo, cómo puede manejar esas minorías en el Parlamento. Pero dentro de todo este contexto de oleada populista que estamos viendo en el mundo, creo que por lo menos Costa Rica suele ser así, tiene un toque de sentido común. Yo nada más quiero mencionar el tema de la encuesta. La encuesta más seria era la de la Universidad de Costa Rica, que la última fue el viernes, no este viernes, sino el viernes anterior, que ponía ese empate técnico con Fabricio dentro del margen de error un punto arriba, pero señalaba que había un 15% de gente indecisa. Yo creo, por lo menos de la evidencia anecdótica que yo pude ver de amistades, gente con la que yo hablé de todo, que esa encuesta en ese momento mostraba la foto correcta. Lo que pasó en la última semana básicamente fue que ese 15% se volcó casi de manera unánime a Carlos Alvarado. Fue impresionante. Yo hablé con mucha gente que me decía voy a votar nulo o no voy a ir a votar, y al final fueron a votar por Carlos Alvarado precisamente por el temor que les generaba la posibilidad de un triunfo de un candidato que había prometido básicamente hacer una teocracia en Costa Rica. Claro. Yo un comentario breve nada más, claro, si me permites, porque me pareció muy interesante el tema generacional, ¿no? Creo que en toda la región, incluido Estados Unidos, uno de los problemas estructurales más serios es la escasa participación de los votantes jóvenes, especialmente el electorado de 18 a 29 años. Ojalá que con la llegada de políticos nuevos quizás se aliente un poco la participación de estos jóvenes que por desgracia son todavía muy minoritarios en el proceso de participación política.